Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, aquí en la televisión pública en vivo, 8 de la noche. Recuerden, horario de verano, ¿eh? En algún Sí, momentito señor. volveremos a las 21. Estamos arrancando la semana. Lucila Trujillo, Pablo Caruso, por lo menos hasta el momento, puntero del campeonato. Sí, claro. ¿No? Pero, perdón, vos el jueves lo dijiste. Dije. Mañana arranca la Copa, arranca con Central, sigue con Huracán. Sí, 3 puntos, 3 puntos. estamos muy bien. Yo digo que estamos bien y esto es un augurio, un buen augurio para nuestras vidas este año. Si no es el año de Desiguales, ¿cuál será? Muy bien. Bueno, semana muy importante porque el jueves, más allá de la reunión que hubo el jueves pasado, estoy hablando de la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia o a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el jueves que viene va a ser una jornada muy importante porque se van a empezar a mencionar cada una de las acusaciones y por eso hoy en Desiguales tenemos como anticipo lo que denunciantes a la Corte Suprema de Justicia van a decir o están convocados para narrar en términos de su denuncia el próximo jueves o jueves siguientes. Así que en un ratito nos metemos adelantando en exclusivo lo que puede llegar a ser el clima y el contenido de esa reunión tan importante. Y también hoy en Desiguales vamos a charlar con la titular del INADI, con Greta Pena, pero pareciera que esas cosas que ocurren casualmente. Ayer hubo una polémica impresionante por una editorial del diario La Nación. Es esta. La escribió Marcelo Giofré y dice: la discordia histórica entre la clase media y la patria choriplanera, una bajada y la foto que... No, me quedo hasta sin palabras. Hace falta que yo describa mucho esto porque hay algo más literal que esta foto. Un hombre blanco con un sushi en la cabeza, un hombre negro con un choripán en la cabeza y una bandera argentina a modo de grieta dividiendo. Él lo que dijo es: esta foto es de Sabat, yo no la hice, yo no la elegí. Bueno, lo cierto es que su contenido no difería mucho de esta imagen. Pero la pregunta también que le queremos trasladar a la titular del INADI es: ¿esto no es discriminación o esto es libertad de expresión? Bueno, una pregunta que al menos vamos a intentar responder. Sí, y además pasa como muy naturalmente, ¿no? Como, bueno, nos indignamos un poco, o un sector de la sociedad se indigna un poco, pero pasa. El riesgo de naturalizar este tipo de cosas lo vamos a charlar, por supuesto. ¿Pero vamos a la mesa? Sí, señor. Dale, arrancamos. Está en Lubertoy, está Nicolás A todo Fiorentino trapo. también. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿De qué vamos a charlar, Lu? Se reanuda la actividad el miércoles cuando, bueno, se termina la feria y vamos a hablar de las causas. Qué lindas esas vacaciones de un mes que tienen los judiciales, te digo yo. Es una envidia no sana que les tengo. Vacaciones en verano. En verano. Después Ah, tienen- más 15 días en julio, me había Después tienen otra olvidado. feria. Por Sí. un de la segundo me feria. olvidé. Y no pagan Claro. ganancias también. Oh. Bueno, Bueno, vamos a hablar de las causas más calientes a nivel político. lo que viene, lo que viene. ¿Fiorentino? A mí me encanta el sushi, pero el hambre que me dio ese choripán, A, mí A esta hora que ese es- sushi no me tentó no mucho. sé por qué que tengo digamos. hambre a las 8, parezco un bebé. Vamos a tratar O un de europeo. hacer, o un europeo, una radiografía del estado en el que están hoy las dos principales alianzas que tiene la Argentina en términos políticos. Hablamos del Frente de Todos y hablamos de Juntos por el Cambio. Spoiler, ninguna de las dos está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, Qué y lindo. además De hecho, te diría que están bastante mal. en las últimas horas con episodios que recrudecen mucho eso, Sí, ¿no? sí, pero igual interesante, como que se acabó el off the record, ¿viste? Ah. En las dos, Claro. Sí. para definir algunas cosas. En, Bueno, en puede una en ser un poco particular se sano. había criticado mucho el uso del off the Sí. record, ¿no? Sí. ¿Nos metemos en un ratito? Dale. Vamos al living, Pero qué entonces, tentación. Bueno, pero ay, tiempo al tiempo. Hoy estamos con Elogio Caruso. de la lentitud. Sí. Gran ¿Cómo libro. están? ¿Qué tal? Buenas Estamos tardes. con, como decía Pablo, denunciantes de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a presentarlos. Estamos con Pablo Yonto, periodista, tal? abogado, Buenas quien ha noches. venido ya a Desiguales a hablar de Argentina en 1985, entre otras cosas. Estamos con Patricia Izaza, ex detenida desaparecida, una de las denunciantes de Horacio Rosati. Y estamos con Claudia Roca, que es presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, denunciante del doctor Rosenkrantz, ¿no? En realidad son 10 hechos y esto implica 2 acusaciones contra Rosenkrantz, 2 contra Lorenzetti y 6 contra la composición de la Corte en general. Entera. Claudia, ¿qué es lo que, no sé si en tu caso es el jueves, pero qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que tienen que Bueno. presentar en la comisión? Primero quiero hacer un par de aclaraciones. La Asociación Argentina de Juristas es la rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, que hace más de 47 años que está trabajando en América. En esta tarea estuvimos participando en un espacio que es la multisectorial por la democratización de la justicia, y desde ahí surgió la necesidad de identificar
estos 10 hechos porque nosotros consideramos que estos integrantes de la Corte, con su conducta y con sus fallos, están, digamos, generando una crisis que excede el mundo del derecho, sino que nos atraviesa como sociedad en su conjunto, y por eso es que trabajamos en este espacio con organizaciones de derechos ¿Y cuándo humanos. detectaron que eso comenzó a ocurrir con más fuerza? Bueno, a ver, la historia dice que la cooptación de la justicia está planeada desde el documento de Santa Fe II, 1988. Es un ¿Planeada? Sí, claro, está organizada, léalo, Santa Fe II, documento de la CIA, 1988. Y esto se reflejó en la Argentina en los años 90 muy claramente, ¿no? Con la Corte de la mayoría automática. Tuvo una primavera oxigenada en el año 2003 con la, digamos, renovación de la Corte, digamos, y sobre todo con la incorporación de figuras muy importantes, e incluso con la designación de la doctora Gil Carbó en la Procuración de la Nación, el Ministerio Público Fiscal. Pero claro, con el ingreso por la ventana, es decir, fueron designados por decreto presidencial de Rosenkrantz y Rosati, es quizás ahí donde comienza este derrotero que nos está llevando a una crisis institucional muy importante, ¿no? Un apunte ahí, porque el otro día en la primera reunión de la comisión, cuando desde el oficialismo se señalaba el ingreso por decreto de Rosenkrantz y Rosati, había una indignación en la oposición porque ellos decían, no, pero si después el Senado convalida esas postulaciones, y es más, hay gente del entonces oposición, que Hoy había sido oficialismo. hoy oficialismo, Eso bueno, es no, cierto, porque estaba Randazzo, por pero ejemplo. los jueces tienen que tener no solo habilidad moral y compromiso real compromiso y probado con los derechos humanos para poder ocupar, además de conocimientos, el máximo tribunal. Yo pregunto, ¿qué habilidad moral y qué compromiso con el sistema democrático le queda a alguien que acepta entrar por decreto en violación a nuestra Constitución, ¿no? bien. ¿Ustedes coinciden con eso? Sí, plenamente, plenamente. Creo que hay un hilo conductor, una conducta. En mi caso, yo denuncio a Rosati y hay una coherencia entre aquel Rosati con el que yo me entrevisté en el febrero del 98 y esto, y el 2x1. O sea, en mi caso, por lo menos yo veo realmente una línea coherente y diáfana. ¿Por qué denuncias vos a Rosati? Yo lo denuncié porque él tenía empleado a Eduardo Alberto Ramos Campagnolo. Toda la ciudad lo sabía. Yo no vivía en la ciudad de Santa Fe, vivo acá en Buenos Aires, pero regresé porque mi mamá enfermó. Y regresé a cuidarla y me encontré con ese panorama. Hice un trabajo de investigación y me encontré con que Eduardo Alberto Ramos, además de ser la persona que entró a secuestrarme a mi casa, cara descubierta, me tiró en el primer campo de concentración. Yo estuve en 3 campos de concentración entre mis 16 y mis 19 años. Crecí ahí. Mis compañeras me hacían la rayita. Bueno, en el primer campo... Perdón, la rayita de cuando cumplías años. No, de la altura. No, Claro, de la altura. creció físicamente, claro. Crecí físicamente. Y en todo sentido, ¿no? Bueno, esta persona que cometió crímenes aberrantes, en el primer campo de concentración, yo lo puedo decir ahora, fui violada por él, en la violación, una violación agravada. Le dieron 20 años recientemente, o sea, para que pienses de lo que estoy hablando. ¿Hoy está preso? Hoy está preso. Esa persona que en ese momento estaba libre, había cometido, además de todos los crímenes que cometió contra nosotros, se había hecho una bandita de policías y robaban, también secuestraban, etc. ¿Y Rosati cuando lo empleó sabía todo esto? Claro, por eso fue preso Ramos. Y tuvo un juicio justo. Fue preso finales de noviembre del 77. Tuvo un juicio, o sea, actuó en la represión 76-77 completo. Tuvo un juicio justo, fue preso en dictadura. Y le dieron 16 años de prisión
más reclusión por tiempo indeterminado en suspenso por única vez. Ese documento yo lo encontré tantísima cosa, encontré la causa, esa vieja causa de esa época, donde además Ramos reconoce que era integrante de inteligencia y tal, ¿no? Esa es una causa que en este momento la están mostrando, que la encontré en aquellos años. Este documento no había sido mostrado, ¿no? No, esto yo, bueno, se lo di a Rosati. Entre otras personas se lo di a Rosati. ¿Y él qué te dijo en ese momento? Perdón, cuando vos le Rosati mostraste? era intendente. Rosati era intendente, Sí. todo el mundo decía que Ramos estaba ahí, que era el matón. Pero dime si diretes. Y además, vos podés estar en una municipalidad, aunque sea chiquita, pero no conocer a toda la gente. Y aunque la conozcas, por ahí no sabés, Sí, en fin, el por ahí currículum. te pueden, contar algo y en base a eso tomar una decisión. Claro, exacto. Entonces yo realmente fui honestamente creyendo eso. Digo, no, mira, hay que hablar con la persona. No se puede salir a decir, él sabe. No, me pareció lo lógico. Entonces fui, hablé con él. Después de conseguir una entrevista que costó un montón, me llamaron a mi casa, vivía con mi mamá, y bueno, fui, estoy anotada, me pidieron el documento, etcétera, en la municipalidad. Y ahí le conté estos crímenes por los cuales Ramos Tenía una condena. tenía una condena, y porque tenía esa condena, según el estatuto propio de la municipalidad, no podía ser empleado, para lo cual tenían que hacer un sumario y despedirlo con justa causa. Y vos porque- esperabas que Rosati inmediatamente, chequeara la información y lo Lógico, corriera. le dejé toda la documentación, y además le conté lo que pude, porque la verdad yo la violación es algo que recientemente puedo hablar, pero me ha llevado décadas y análisis mucho, ¿no? Pero le conté todo, o sea, además, bueno, un campo de concentración en Santa Fe, en ese momento se empezaba a saber todo lo que pasaba, etcétera. Le conté todo y bueno, no se comprometió a nada. ¿Viste? Alguien que ni blanco ni negro, Sí. ni arriba ni abajo, no se comprometió a nada, bueno, vamos a ver, qué sé yo, y ya, y lo encubrió. ¿Por Claro. qué? Porque, entre otras razones, ¿no? Porque no hizo lo que tenía que hacer. Abogado, intendente, lo que tenés que hacer en ese momento es un sumario. Claro, y tiempo después, juez de la Corte Suprema de Justicia como ahora. Ahora, le quiero preguntar a Pablo, porque entiendo que una de tus denuncias, Pablo, tiene que ver con frenar los juicios de lesa humanidad al no convocar, vos me podés ayudar, Lu. Sí, la Comisión Interpoderes, que es Sí. que es la que se La creó Comisión justamente Interpoder. para que avanzaran los juicios, ¿no? En 2008. Sí, la denuncia nuestra específicamente es por la causal es mal desempeño en sus funciones. Ajá. Él es presidente de la Corte desde octubre del 2021. Estamos ya en el 2023 y una de las funciones que tienen los presidentes de la Corte desde el 2008, que sacaron una acordada frente al problema de la lentitud de los juicios, hace 14 años lentitud de los juicios estaba ya clara, la Corte saca una acordada y entre otras medidas para tratar de acelerar los juicios de lesa humanidad, que son los juicios más antiguos del país, está la convocatoria a la Comisión Interpoderes. La Comisión Interpoderes es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Claro. y han llamado también a los organismos de derechos humanos y a las víctimas para tomar decisiones para acelerar los juicios. Esto se hizo en la presidencia de Lorenzetti, que fue la más larga, se hizo. En la presidencia de Rosenkrantz, que precisamente no es un defensor de los derechos humanos, también convocó como presidente de la Corte a la Comisión Interpoderes. Rosati jamás la convocó. Y esto lo vemos como un hecho grave de mal desempeño porque el presidente de la Corte tiene funciones judiciales y tiene funciones administrativas. Las dos las tiene que cumplir. En este caso no la está cumpliendo. Claro. Los juicios por delitos de lesa humanidad están cada vez más lentos, no lentos, están cada vez más lentos. Pero Pablo, ¿hay algún argumento razonable que puede esgrimir un presidente de la Corte para no haber Y convocado a la comisión? Vamos a ver qué dice cuando le toque hacer su descargo. Nunca No- respondieron, no sé digamos, qué va a esa- decir. Claro, Es que él tiene la obligación de hacerla. claro. La Corte tiene una unidad creada en el año 2007 que se llama Unidad de Seguimiento de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad. Cuando funcionaba esa comisión, convocaban a jueces que tenían las causas de lesa humanidad pisoteadas y los jueces tenían que venir acá a Capital, jueces de las provincias, a Capital, a rendir cuentas. Es interesante Y eso. Era un control real, Sí, digo. sí, y cada vez que nosotros hemos ido a la Comisión Interpoderes le decíamos a
porque te escuchan todos, son mesas muy grandes donde está la Procuración, la Defensoría, representantes del Legislativo, representantes del Ejecutivo, representantes de la Corte, y escuchan y bueno, y se reúnen para tomar medidas. Después algunas las tomaron mal, otras no las tomaron, pero no importa, este es el único mecanismo que tenemos hoy para acelerar los juicios. Hoy estamos en una etapa gravísima de este retraso de los juicios porque hoy los testigos, los imputados, los sobrevivientes, las víctimas, las madres, los padres que han reclamado décadas por estos hechos, tienen 70, 80, 90 años. Claro. Entonces no se puede esperar más. Y le vamos a decir, digo, si el jueves en la reunión de la comisión, también vamos a hacer ahí un señalamiento general para que se entienda el problema, también desde diputados, del retraso que tienen estas causas. Que la Corte es la principal responsable de que no caminen rápido y que tomen como ejemplo lo que se está haciendo hoy en el juicio de Dolores, o ya que está de moda la película Argentina 1985, el juicio a las juntas. Claro. En ambos casos las audiencias se hacen, o se hicieron, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, casi todos los días de la semana o casi todos los días. Y estos juicios, que son los más antiguos, están haciendo con suerte una vez por semana. Pero hay tribunales que hacen audiencias una vez cada 15 días y algunos tribunales que hacen audiencias una vez por mes. Es una manera de garantizar impunidad, ¿no? Sí. Eso es lentitud. Y además, lo último, vamos a señalar algo que ahora también en la Corte de los Estados Unidos está pasando, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Cuando sos candidato a ir a la Corte, tenés que hacer una exposición frente, en el caso de Argentina, frente al Senado, ¿no? Donde exponés para ver si el Senado aprueba tu pliego y podés ser juez de la Corte, entonces exponés ante los senadores. Rosati, cuando expuso en el año 2016, dijo, para mí la Corte tiene que tener 4 prioridades. La primera, lesa humanidad. Y después dijo trata, después dijo abuso de niños, delitos contra niños y narcotráfico. Esas son las 4 prioridades que él dijo en el 2016. ¿Y dónde está esa prioridad? Por eso el mal desempeño nos parece muy, muy claro en el caso Rosati. No voy a decir nada nuevo, sabemos que sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio, tener los 2/3 en las 2 cámaras para primero poder acusarlos en la Cámara de Diputados y después poder sacarlos de su cargo en el Senado es muy complicado. ¿Les alcanza con que este proceso de juicio político sirva para exponer públicamente todo esto que están contando? Claudia. Bueno, de nuevo, creo que es muy importante reflexionar y no naturalizar. Algunos de los hechos que nosotros denunciamos, por ejemplo, es el voto, la participación en procesos donde una de las partes es ex clientes del estudio de Rosenkrantz. En ese momento eran 25, de luego se sumó una denuncia, 31 juicios más. Yo le pregunto a la... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son los ex clientes? Bueno, hay, los cuales a ver, Clarín, Grupo La Nación, Claro, Claro, América. Claro, Panamerican a mí me gusta, digo, porque me parece que es importante hablar de la sociedad para entender que esto es un problema de todos, ¿no? Y que todos vamos a estar afectados. ¿Qué piensan aquellos que eran las contrapartes de las empresas donde el doctor Rosenkrantz fue abogado? Si tienen o no la garantía del juez imparcial cuando vota Rosenkrantz, que eso es lo que está en juego. El doctor Rosenkrantz se excusó con esto de el paso de los 5 años. No sé de dónde salió esa norma, para empezar. En ningún lado hay un reglamento que diga a los 5 años. No, porque eso es algo inversa, que ¿no? rige Digamos. para los funcionarios públicos. Estamos hablando del poder administrativo, digamos, ¿no? Del poder ejecutivo. Lo que está en juego acá es la garantía del juez imparcial. Además, los invito a que googleen el estudio BRIA, sigue teniendo el nombre de... Rosenkrantz. claro, de Rosenkrantz. La R es de Rosenkrantz. No, claro, la R es Rosenkrantz. Entonces, esta es la cuestión. Y no podemos naturalizar que este mismo juez piense que los derechos económicos, sociales y culturales no deben ser protegidos por el Poder Judicial. ¿Qué es esto? Esto es sencillamente el Poder Económico no va a querer financiar
la efectiva aplicación y respeto de los derechos económicos, sociales y culturales con todo lo que eso implica. Una pregunta muy concreta, Sí. Claudia. En ese comunicado de 500 empresas o 500 empresarios y empresarias que no están de acuerdo con el juicio a la Corte, ¿hay ex clientes de Rosenkrantz? Pero por ejemplo? claro, por supuesto. Pero una reflexión. Sí. ¿Por qué tanto miedo a un procedimiento que prevé nuestra Constitución y que va a tener todas las garantías del debido proceso? ¿Ustedes creen ¿no? que se- Porque Claro. esto Sí. implicaría digamos, una bocanada de oxígeno y de transparencia de cara a la sociedad, donde van a ser analizados. Por eso, acá sí vuelvo a la pregunta que acaban de hacer. ¿Alcanza? No, en realidad no alcanza, pero es mucho. No podemos naturalizar, fíjense lo que pasó con las escuchas judiciales, ¿no? El caso de que un periodista se encuentra detrás de un árbol, escuchas que son tomadas en un proceso penal. Sí, Luis Majul dijo que corriendo por Palermo encontró Claro. de casualidad escuchas Claro. ilegales. Entonces, pregunta, la Corte en ese momento tenía a cargo las escuchas. Recuerden que Macri se la saca a la Procuración Fiscal, a la doctora Camaño, y se la pone bajo la órbita de la Corte. En ese marco se escapan, y digo justo que estamos hablando de escuchas ilegales sí, escuchas ilegales no, ¿no? El fruto Sí, del árbol venenoso. Sí. Aquí estamos hablando de un párrafo de escuchas que debió haber sido destruido porque no tenía nada que ver con el objeto de la causa y que además debería estar bajo un sistema de seguridad punto a punto con el juez, y se filtra. La Corte jamás dio explicaciones por esto. Entonces, digo, estas cosas no podemos naturalizar que un juez retenga a un senador para que no jure como consejero para poder destituir a un camarista que luego, destitución que permitió una cantidad de avances en juicios que nos denunciamos como parte del lawfare. Patricia, ¿vos ya habías denunciado a Rosati o este es el momento, digamos, esta es la coyuntura como para poder hacer esta denuncia? Rosati, esto lo conté siempre, pero además... Recordemos, sí. la denuncia de Patricia tiene que ver con el encubrimiento de su torturador, digamos, ¿no? De eso acusa a Rosati cuando era intendente del Santa Fe. Perdón, Exacto. Patricia. Yo esto lo denuncié siempre y inclusive estuve en televisión en el año cuando dio el 2x1, que insisto que a mí no me sorprendió. Que hables ahí. Esto yo lo denuncié siempre, Sí. primero. Y segundo, en el año 2017, cuando dieron el 2x1, a mí no me sorprendió. Y por supuesto, tuve la opción de ir a la televisión y denuncié, estuve como media hora hablando justamente y narrando todo este caso. Porque es una cosa aberrante. Realmente yo soy una ciudadana más, he tenido la dicha de poder viajar, realmente es inexplicable esta corte. Este hombre, Rosati, en su parte académica, por ejemplo, tiene alrededor de 30 libros escritos, de los cuales 5 son sobre tránsito, 4 son sobre Boca. 4 libros de nuestro Pope de la Justicia son de Boca Juniors. Y tiene otros libros que son los ensayos del ser y la nada. Realmente es vergonzoso. No solo encubrió, que ya de por sí gravísimo, sino que entró por la ventana a la Corte, sino que votó el 2x1 reviviendo una ley infame, sino que además tiene una causa que la hizo cerrar de una manera non santa, creo yo, por enriquecimiento ilícito. Ahora, o sea, hay un montón de cosas. La causa de enriquecimiento ilícito que empezó a hacer toda una serie de movimientos y finalmente opta por traerla a la Cámara de Casación acá en Comodoro Pi. Ahora, Y ahí lo cierra. Hay algo que menciona Claudia, Pablo, que me parece sumamente interesante. ¿Cómo hablarle a ese sector de la sociedad que cree que en este proceso de juicio político hay en realidad una búsqueda de impunidad para algún sector de la política? Y Claudia decía, no, esto le importa al común de la vida de la gente. ¿Cuál te parece que es la clave para eso? Bueno, la clave es esta, que se ponga en marcha el mecanismo. Digo, no tenemos otra salida cuando un juez de la Corte no cumple sus funciones o en el ejercicio de sus funciones comete delito, cuando se producen las causales que establece la Constitución, que son estas. Digo, no tenemos otra ventanilla donde ir. La ventanilla donde hay que ir ciudadanos, políticos, diputados, senadores, para denunciar a alguien
integrante de la Corte, es la Comisión de Juicio Político. Además, este mecanismo, digamos, a raíz de tu pregunta, de si tendríamos que imaginar si están los 2/3 para entonces sí hacer la denuncia, digo, no es lo que establece... Yo igual no dije eso, Pablo, no dije que habría que esperar ese escenario. Les pregunté si alcanzaba con que las audiencias del juicio político expongan el caso, más allá de saber que los números no están. Sí, claro, pero los números, digamos, vamos a pelearlos. Es decir, yo voy a pelear para que El sean los proceso puede 2/3. forjar el número, digamos. Y sí, o sea, voy Claro. a preguntarles a los integrantes de la Comisión de Juicio Político que no son oficialistas, si a ellos les parece bien que un presidente de la Corte que tiene que convocar a la Comisión de Interpoderes no la convoque. Y por ahí dicen que sí. Por ahí los diputados No les de la importa, oposición dicen, sí, está bien que no la convoque. Bueno, decilo y ese será tu argumento para defenderlo en su momento, cuando venga la discusión. Ojalá que esto pase al Pleno de Diputados para que se debata ahí Sí. y entonces den los motivos. Ya sé que nos dicen también, Sí. la oposición no va a ir al Pleno, ¿no? Cuando se debata si es que esto pasa, porque los pasos siguientes son, exponemos nosotros el jueves, la comisión va a analizar las 14 denuncias y va a determinar cuáles son admisibles y cuáles no, y empieza el proceso de prueba. Va a haber un proceso de prueba seguramente por alguna de las denuncias, que va a durar 1 mes, 2 meses, y después si la comisión da su conformidad y aprueba, pasa al recinto Sí, a claro, y tratarse. hay que ver, para empezar, si hay quórum, ¿no? Tenemos que cerrar, no sé si quieren, pero tenemos 2 segundos nada más. El micrófono. A nosotros nunca nos importó ni el número, ni la cantidad, ni la situación, ni tener todo en contra. Yo cuando lo denuncié a Rosati, por ejemplo, estaba en el cenit del poder, ¿no? Recién nombrado, 2x1, se sentía totalmente... Yo fui, lo denuncié. Nosotros, sobrevivientes, las madres, las abuelas, ¿no? Los abogados que aquí están, realmente nunca nos interesó. Nosotros hacemos lo correcto, lo que corresponde. Si la institucionalidad responde a la dignidad de nuestra conducta, bárbaro, porque eso sanea la sociedad. Estamos en manos, perdón, pero de un grupo, de una runfla. No nos merecemos esto como sociedad. Cuando nosotros tenemos una sociedad realmente que trabaja, que se esfuerza. Nosotros como sociedad nos merecemos una corte mucho mejor porque hay gente proba, digna, y no esta gente que comete estos delitos. ¿Qué decías, Claudia? Crímenes de lesa humanidad, ocultamientos, chanchullos de todo tipo de tenor. No merecemos esto. Perdón, no, para mí es muy breve. Creo que lo más grave que ocurre con esta Corte es que está obturando cualquier política de programa inclusivo como sociedad. Claramente está... Frena un proyecto de gobierno, decís vos. Claro, porque, a ver, primero, claramente está protegiendo los intereses económicos más concentrados de nuestra sociedad y, por supuesto, en determinados momentos, consecuentemente, aliado con el poder o el sector político que también los protege, ¿verdad? En este sentido, sería bueno preguntarle a los legisladores y a toda nuestra clase política si realmente piensan que puede existir un proyecto de país, un proyecto de gobierno con derecho al desarrollo, con inclusión, con esta Corte. No los va a dejar gobernar. Es decir, entonces, bueno, creo que eso va a transparentar todo frente a la sociedad a la hora de elegir. Claudia, Patricia, Pablo, gracias por haber venido. Gracias. Y con Gracias. muchísima atención vamos a escuchar estas exposiciones el jueves. Fue de alguna manera como un adelanto de eso. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, nos Vamos. vamos a la mesa. Seguimos un poquito con lo judicial. Sí. Recién me acaba de mandar un muy reconocido sanitarista de nuestro país que trabajó muy duro durante la pandemia sobre cómo habría que recuperar el modo en que la Corte debilitó efectivamente al gobierno nacional para trabajar durante la pandemia. Seguramente lo vamos a recordar en los próximos programas. A ver, Lu, el miércoles es 1 de febrero. El miércoles reabre tribunales. Vuelven de vacaciones, Se digamos, termina ¿no? la feria judicial. Actividad hubo en enero, Es vamos cierto, a decir es cierto. que actividad hubo, que hubo algunos jueces que hicieron magia, que sacaron fallos de un día para el otro, así que hay que reconocer. Juez Ramos, por ejemplo, ¿no? Juez Ramos, no sé, ese compromiso con el trabajo, no sé cuántos lo ven. Algunos lo tuvieron. Recordemos a Ramos el que cierra la causa, archiva la causa Robles, ¿no? Exactamente. Robles de Alessandro. Robles de Alessandro.
Alessandro, sí, Claro. que ahí lo tenemos. Estuvimos haciendo una especie de mapa de las principales causas que se van a empezar a analizar en estos días y cuántas expectativas a nivel político generan, ¿no? Ok. A ver. Por ejemplo, decíamos ahí los chats Robles y de Alessandro, Vamos. ¿no? Que fueron el escándalo Pero de espera, fin de ¿qué año. significa 6 sobre 10, 7 sobre 10, 6 sobre 10? Estamos con 6 sobre 10, estamos diciendo que genera expectativas por encima de la media, pero no tanto. O sea, el 10 sería el impacto político máximo para Exacto. todo lo que es el bertoianómetro. Claro. Y en No este le caso, di 10 a nadie. Ok, bueno, bien. Nadie Son se los merece puntos un 10. Bertoia. Ella, no sé, sería el Apolino del jurado, ¿no? No te tira. No, Qué duda te queda. Fiorentino es peor igual, me parece. Me parece que es peor. A ver, 7 sobre 10, bueno, me voy con el memorándum con Irán entonces, pero es una causa que está en casación, ¿o no? Está en casación en la sala 1 y lo que tienen que decidir es si la reabren. Esta definición podría estar, recordemos que ya un tribunal oral, que fue el 8, dijo acá no hay delito. Sí. Incluso el fiscal ante casación dijo acá no hay delito. Es la causa Yo que me presentó corro. Nisman. Es la denuncia de Nisman que después hacen una serie de maniobras para reabrirlas, entre otras incorporando una escucha ilegal al ex canciller Héctor Timerman. Que ¿no? ahora dicen los mismos que la incorporaron que no se pueden incorporar escuchas ilegales, ¿no? Exactamente. Bueno, para la memoria. Bueno, para vos esto tiene un impacto político 7 sobre 10. Tiene un impacto político importante. Yo creo que hasta ahora podemos decir que no se va a reabrir, ¿no? Ok. Ese es como lo que vienen evaluando, pero Atención. Todo puede Las otras ocurrir. 3, chats Robles de Alessandro, viaje al lado escondido y atentado a contra CFK, digamos que son causas que están con un piecito en el freno, ¿no? No Y interesa mucho que vayan rápido. están un poco frenadas. La del atentado contra Cristina, mañana hay una ampliación de indagatoria a Gabriel Carrizo, ¿sí? Como conocido como el líder de la banda de los Copitos. El 2 de febrero hay una audiencia también en la Cámara Federal por el tema de los teléfonos de las secretarias de Gerardo Milman. Por eso ahí le ponemos cierta expectativa, Ok. porque lo que se va a discutir es, bueno, ¿qué plazo, no? ¿Por qué lapso de tiempo se pueden analizar esos teléfonos y quiénes pueden acceder a ese material? Así Bien. que ahí va a haber una discusión caliente. Sigamos a la ¿Qué más, próxima Lu? placa, a ver, porque hay más causas. 9 sobre Epa. 10, 2, coparticipación y Otesur Los Sauces. ¿Por cuál querés arrancar? Bueno, Lu? Otesur Los Sauces también está en la Cámara Federal de Casación. Ahí lo que tienen que decidir es si reabren esta causa. Cara, 9 sobre 10 es impacto político porque, por ejemplo, el programa de Jorge Lanata ha hecho horas y horas y horas de aire hablando de esta causa, ¿no? Y porque además es Cristina Fernández de Kirchner y sus 2 hijos, ¿no? Máximo y Florencia, que están involucrados en esta causa. Claro. Una especulación es que podrían esperar para resolver en este expediente hasta marzo, cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia de vialidad contra Cristina. Bueno, son los mismos jueces que tienen la causa del memorándum, ¿no? Barrota Benia, Petrone y Ana María Figueroa. Ok. Y después la otra causa que también ahí marcamos como que tiene mucha expectativa es la de coparticipación. Todo esto se está jugando en la Corte Suprema. Ahí hay que ver si amplían las recusaciones, por ejemplo, el gobierno, y qué va a pedir el gobierno de la ciudad. Perdón, Lu, ¿Dólar Futuro no estaba cerrada porque se había entendido no. que era una decisión de política económica? No, está recurrida en la Corte Suprema, que Oh. hace un par de días algún columnista ya recordó que está en la Corte Suprema con un pedido del fiscal Ple y también del procurador interino Eduardo Casal para que se reabra. Así que puede ser uno de estos temas que, bueno, la Corte pise el acelerador, ¿no? ¿Tenemos más plaquitas? No, y tenemos la causa del Ara San Juan Ajá. contra Mauricio Macri. Ahí yo pongo la expectativa, no es muy alta porque la verdad es que viene de alguna manera metida en lo que es una discusión sobre recusaciones. Ahí hay que ver qué jueces intervienen y después tienen que revisar si efectivamente el sobreseimiento de Macri se mantiene. Recordemos eso sobre el espionaje sobre las familias, digamos, El ¿no? espionaje a la Sí. familia. Sí, la otra causa... Que la discusión es si era legal o era ilegal. Esa era la discusión. El Bueno, espionaje existió, esto quiero decir. espionaje Sí. existió, eso lo reconoce la propia Cámara Federal porteña. Bueno, ahora lo que hay que ver es si por esa actividad de inteligencia sobre las familias hay alguien que tiene que responder.
Muy bueno, me encantó el cálculo de impacto político. Yo le pondría de Bertoia. Bertoianómetro la Sí, está próxima muy vez que bien. lo hagamos. Me Pero gusta. muy bueno, muy bueno. Gracias, Lu. Vamos con nuestra invitada, Dijimos que estábamos hoy en Desiguales con Greta Pena. Ella es titular interventora, ¿no? Del INADI, abogada, periodista. Gracias, Greta, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Y queríamos, la verdad, arrancar hoy la nota con lo que fue la polémica del fin de semana. No es una foto, es un dibujo del diario La Nación, podemos verlo, que ilustraba una nota del colega, que voy a leer el nombre, Marcelo Giofré. Ahí está. El título de la nota era La discordia histórica entre la clase media y la patria choriplanera. Un hombre negro con un choripán, un hombre blanco con un sushi. ¿Esto habla un poco de discriminación o no? Bueno, primero hay que marcar que es un debate sociológico e histórico, ¿no? Y en democracia está bueno que se den estos debates. En nuestro país, en Latinoamérica, tenemos una sociedad muy distinta, por ejemplo, a Chile o a otros, donde hay una clase alta y una clase muy baja y una clase muy alta. En nuestro país, por diferentes procesos históricos y sobre todo con el peronismo y otros partidos políticos, tenemos este fenómeno de la clase media, ¿no? Entonces, a mí el debate me parece que es bueno, que tiene que ser zanjado por especialistas sociólogos, historiadores y demás. Como INADI te puedo decir que lo que no podemos hacer es construir estereotipos sobre ciertos grupos para saldar esos debates y instalar proyectos ideológicos que tienen que ver con la exclusión. Claro. ¿Se entiende? Sí, se Porque entiende. como ustedes bien marcan, esa figura está racializada, ¿no? Ponen lo que es no deseado o negativo o demás en la figura negra, claramente, con un choripán. Como ustedes mismos dijeron, en los últimos tiempos este término choriplaneros, que hemos tenido denuncias en el INADI, digamos, porque está asociado a las cuestiones de vagancia o estereotipos negativos, digamos, ¿no? No son cosas inocuas. Claro. Y un sushi en lo blanco, el sushi, que claramente además tiene un valor económico mayor que el choripán. Sí, sí, es un alimento de clase, por plantearlo en Sí, algún está punto, o absolutamente construido así. racializado el Ahora, Greta, vos sabés que dibujo. viendo nuevamente en la página del Diario de la Nación, la imagen la retiraron y da la sensación, bueno, se retira la imagen y ya está, pero nosotros queríamos rescatar el tramo final de esa nota, a ver si lo podemos poner en pantalla para leerlo, porque hay dos. Primero, ¿cómo es el término que usaste? Está racializada. Racializar, si es que racializar. si está bien eso, racializar, digamos, el tema. Pero además miren el párrafo último de la nota, a ver si lo podemos poner a pleno Sí, para sí. Sí, está ahí leerlo. atrás. Pará, lo tengo acá. Lo tengo acá en el celular. Bueno, Se me abrió o me Spotify. doy vuelta, no hay problema, lo resolvemos. No. Si quieren me doy vuelta. Lo que tenés? dice es... no lo tenía en este Ahí chat. está. Ahí va. Dice, ¿cómo recuperar ese proyecto de vida en común? ¿Cómo lograr que las clases medias, en lugar de tentarse con proyectos racistas y conservadores, vuelvan a mirar a esas personas como potencial mano de obra y no como vagos irrecuperables? ¿Cómo lograr, en fin, que esos millones de ciudadanos vampirizados, es decir, quienes reciben colaboración social, plan social, por mafias falsamente filantrópicas, recuperen su autonomía y acepten el nutritivo riesgo de la libertad? Alguna vez lo dijo Raymond Aron, la mayor virtud está en no perder la fe en los hombres. O sea, hay como un doble juego. Primero, las imágenes de lo blanco y lo negro. Y segundo, la caracterización de quien recibe un plan social. Y con adjetivos muy violentos. Conté como 8 o 9 adjetivos, ¿no? Para escribir, ustedes que son periodistas. Bueno, digamos, tal vez la ilustración no sea lo peor, ¿no? Claro. Cuando una vez que lees el texto. Por eso digo, retirar la es tremendo. ilustración es solamente una parte de este asunto. Primero quiero aclarar que igual la libertad de expresión no es absoluta, porque ningún derecho es absoluto, ni siquiera la vida, es la realidad. Por ejemplo, en defensa propia, si uno ataca, digamos, va contra el bien vida, no es uno punible. La libertad de expresión tiene que ser sopesada con el principio de igualdad y no discriminación.
Ahora, censura no, nunca. Tenemos que multiplicar las voces en vez de acallarlas. Yo prefiero que se dé este programa y poder debatir y que estén escuchando en sus casas y cada una opinar y multiplicar estas voces que censurar o decir no, no tiene que estar eso. Yo creo que es una expresión de un sector de la sociedad que está insistiendo en imponer un sistema de mano de obra barata, digamos la verdad, un análisis muy liviano, ¿no? Porque me parece que hay que contextualizar lo que fueron los planes sociales, por qué es necesario, cómo favorecen también el consumo, cómo han incluido un montón, sobre todo las mujeres. Más del 80% de las destinatarias de planes sociales de todo tipo son mujeres, ¿no? Con la AUH, con el Potenciar y demás, que son las que mayoritariamente cuidan. Y yo creo que esto no es inocente, ¿no? Que es la repetición de un discurso que tiende a instalarnos esos estereotipos y que llevan, y esto no es un debate filosófico o académico solamente, a una violencia concreta, a un impedimento de derechos. Yo entonces no voy a contratar a esa persona que tiene valores negativos, porque todo el tiempo en los medios me están diciendo eso, o es un vago, o en fin, cualquier estereotipo que le quieras poner. Así que yo creo que no contribuye, No, pero creo más que no la contribuye, gran mayoría de dijiste la que es sociedad... violencia. Es violencia, es una forma de violencia. Es que sí, es Que no inexorablemente identificamos violento. como tal, ¿no? Que no terminamos de identificar. La como naturalizamos. Debatamos, y está bien, como decía, que se multipliquen las voces, pero que en ese debate, que tiene que ser fructífero porque vivimos en un sistema democrático, ojo con construir estos estereotipos. Ojo, porque no es inocuo. Eso es lo que Ahora, me parece el mensaje que tenemos que tomar. Volviendo a lo que tiene que ver con el racismo, ¿no? Porque vos lo que decías, hay una racialización. Sí, como quieras. Cuando estuviste hace poco en Dolores, en la misa, o mejor dicho, fue una ceremonia interreligión, ¿cómo se dice? Interreligiosa. Interreligiosa, gracias. La frase era: el racismo mata, justicia por Fernando, la que publicó el INADI en torno al crimen de Fernando Báez Sosa. ¿Por qué en ese caso hablaste de racismo, o sea, habló desde el INADI de racismo en ese crimen concretamente? Porque tiene particularmente elementos racistas, digamos, incluso los epítetos o insultos que hacen las personas que atacaron a Fernando, se referían a eso. Agarremos que es un negro de mierda, dijeron, y demás. Y la figura de Fernando como hijo de migrantes, su color de piel, su condición socioeconómica hace. Yo no creo que eso sea lo fundamental que hay que debatir en este caso, que la justicia determinará las responsabilidades. No, te lo pregunto porque justamente el abogado que patrocina a la familia de Fernando dice: si no es perpetuo, no es justicia. Y ahí también hubo quizás un escrache a los familiares de estos imputados que están privados de su libertad correctamente, esperando una sentencia en una prisión preventiva. Digo, también del otro lado se fue como en un punto a un extremo de violencia. No sé si vos coincidís. Es un caso que conmociona a la sociedad y que implica muchísimas emociones y sensaciones. Habría que ver por qué algunos casos sí y otros no llegan de esta manera. Creo que como INADI, como yo celebro que haya habido esta oración interreligiosa que se hizo para llevar paz y convivencia a la gente que con un profundo dolor, puede sacar lo peor de sí. Yo creo que la justicia tiene que determinar las responsabilidades. Y como Estado lo que tenemos que hacer es política pública. Lo que a mí me interesa es que no haya más Fernandos, que no haya más situaciones así, que lamentablemente no son situaciones nuevas. Claro. ¿No? ¿Cómo hablar? Me alarma que todos los protagonistas del caso sean personas muy jóvenes. Me alarma que todavía sigamos viendo la nocturnidad como algo peligroso, que no la podamos ver como un espacio de esparcimiento entre todas las edades para poder disfrutarla y demás. Y me alarma también este sentido de la masculinidad, esta forma de ser varón, que yo entiendo que no es la mayoría
que así piensa, ¿no? Hay otras maneras de ser varón, hay otras maneras de ser deportista, hay otras maneras de ser amigo, de ser leal a un grupo, hay otras maneras. Creo que esas maneras las tenemos que construir y por lo menos yo creo que la única manera es la educación. Te iba a preguntar justo eso, Greta. Por supuesto que la situación no es así, vos podés intervenir en distintos espacios. Pero hoy por hoy, ¿es más eficaz la intervención en la escuela, en los medios, en las redes? No, bueno, en todo. La verdad es que en la educación es vital. Creo que cualquiera que tenemos hijos, hijas, sobrinos, sabemos que el ámbito escolar es un ámbito donde se vive discriminación. Por cualquier tipo, ni siquiera por la propia condición de ser, sino también hasta de parecer, ¿no? Hay discriminación por aspecto físico. Hay discriminación por género, hay discriminación por cualquiera que se aparte un poquito de la norma de cómo ser supuestamente varón o cómo ser supuestamente mujer, etcétera, etcétera. Así que ahí la educación es clave. Y los medios de comunicación, bueno, ustedes lo saben, son un poderoso aparato de reproducción ideológica. Por eso yo digo que cuando a más medios, a más multiplicación de voces y cuantos más repitamos esto, vamos. El pueblo argentino, yo entiendo que la gran mayoría no piensa como esa nota. Yo pienso que como la nota de La Nación. Sí. Yo pienso que es un sector de las redes sociales o de los medios que concentra y repite. Porque como argentinas tenemos consensos que no estoy inventando yo ahora. Sí. La libertad, la igualdad. Este año estamos celebrando los 40 años de democracia. Entonces yo sé que la mayoría de los argentinos sabe que nuestra mayor fuerza es nuestra comunidad plural y diversa. Y si no, no nos vamos a poder desarrollar ni económicamente, ni académicamente, ni deportivamente. Pero hay una emocionalidad a la que se apela permanentemente cuando se quiere bajar algún tipo de sentido. Lo dijiste vos, ¿no? Exacto, y ahí hay que poner el alerta. Quiero compartir entiendo que es un trabajo que hicieron desde el INADI sobre con qué se discrimina más, digamos, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos? Tenemos ahí está, los tipos de discriminación sufrida. Está racismo estructural en primer plano, corporalidad diversa en segundo, ideológico tercero, género cuarto y después ya hay muchísimos más con un 3%. ¿Cómo se llega a estos números? ¿Cómo se bueno, a este nosotros resultado? Manejamos dos datos. Primero la cantidad de denuncias realizadas y después hacemos un estudio sobre la percepción de la gente. A nivel de denuncias, con un 21%, la mayor cantidad, el motivo es la discapacidad. Mirá, ¿sí? De denuncias. Sin embargo, como ustedes ven, en la percepción de la gente, es decir, lo que la gente percibe, lo que la gente siente, no está tan arriba. No, de hecho me llamó la atención que la discapacidad esté tan abajo. Bueno. Y el racismo estructural, vamos a traducirlo porque parece como estas palabras un poco complicadas, pero tiene que ver con dos cuestiones. El color de piel, la situación socioeconómica de la persona, las corporalidades diversas. Llamamos a las cuestiones estéticas a quienes no responden o no respondemos al cuerpo hegemónico. Digamos, hegemónico, o que nos parece el deseado, o que nos muestran que es el deseado. La percepción de la gente va muy alto al estético. La gente siente que la mayor causa de discriminación son las cuestiones estéticas. O sea, lo que se ve. Sí, es decir, las personas gordas, las personas que no son, que tienen ciertas características que no se adaptan a ese cuerpo que nos mandan como que nos mandatan como hegemónico. Esto para las adolescencias, ¿no? Esto es tremendo y es una violencia. Claro. Inexorablemente estas cuestiones llevan a violencias. Desde un punto hasta lamentablemente, como pasó con Fernando, a la extrema, que es la vida de una persona. Hicieron también un mapa en todo el país. Sí. Lo que pasa en las grandes ciudades, digamos, ¿es el reflejo de lo que efectivamente ocurre en el resto del territorio nacional? Me parece que sugerías algo en ese sentido antes. En la región del norte la percepción y es que la mayor causa de discriminación es la pobreza. Sin embargo, ¿Del norte del país? Sí. Es Salta, Jujuy, Santiago del Estero, lo que sería el NOA, Tucumán. Y cuando vamos a los grandes centros urbanos aparece mucho esta cuestión de lo que nosotros llamamos diversidad corporal, sí. Pero bueno, o cuestiones estéticas como la gente lo
lo pueda percibir o sentir. ¿Y por qué tenemos más denuncias por discapacidad o por otros temas? Porque quizás también son grupos que tienen, por suerte, organizaciones muy fuertes que saben cómo acceder al Estado. Ajá. En general, las personas o los grupos vulnerados que no están organizados, les es muy difícil. Por eso uno de los desafíos del INADI es llegar de manera más sencilla y estar en serio al lado de la gente que sufre discriminación, primero para que cese ese acto discriminatorio. Segundo, para que se repare, es muy importante. Esas dos cosas, más la educación, es lo que nos va a llevar a estas cuestiones. Y la causa entrecruzada más fuerte es la causa por género, es decir, hacia las mujeres y en el ámbito laboral. Greta, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos a la mesa, Vamos. para seguir con las cosas que prepararon Lu y Nico. Nico en este caso, Sí, En este caso, Nico Fiorentino. que lo que nos adelantó es que está todo repicado. Sí. Enfrente de todos y en Juntos por el Cambio. Sí, Se hicimos picó. trabajar mucho a la producción para mostrar lo que queremos mostrar, esta especie de radiografía de lo que está pasando en las dos principales alianzas. Si querés, empecemos por Juntos por el Cambio. Vamos a Dale. mostrar un poco en qué está la situación. Lo más novedoso ahí tenemos, mirá qué lindo lo que hicieron ahí. Mirá cómo Guerra trabajaron. abierta. Mirá vos. Mirá, tenés por un lado Bullrich con Macri, que de hecho Sí, estuvo alojada un en su tándem casa que y lógicamente funciona. Match. Y Ahí hay quedó, match. y quedó muy expuesto después de la visita de Patricia Bullrich a Cumelén, que el favoritismo de Macri es bastante claro. De otro lado vemos a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales, que cada vez que se pueden mostrar juntos, se muestran juntos. Lógicamente buscan ser el ala racional dentro de Pregunta Juntos pavota, por el pero Cambio. necesaria. Sí. ¿Por qué Larreta está En el círculo rojo. Porque es el favorito de quién. Del poder círculo económico? rojo. Del círculo Ok. rojo. Bien. Nos pusimos creativos y, No, está muy, y el está muy resto bien. está más atrás porque están como Y expectantes. el resto está a la digamos. expectativa de ese acuerdo. Patricia Bullrich, ¿sabés que en las últimas horas puso, por eso decía, se acabó el off, dijo que especialmente que Juntos por el Cambio habló en las últimas semanas de esto que yo les conté la semana pasada, la posibilidad de buscar un acuerdo con Javier Milei Sí. para, de alguna manera, encontrar la forma de llevar un mismo candidato a gobernador en la provincia de Buenos O Aires. sea, era un acuerdo bonaerense. Un acuerdo bonaerense. Esto es Porque algo ahí, que- perdón, digo, ahí la Sí. preocupación es que como no hay balotaje, si Milei va o los libertarios van solos, dividen mucho el voto. Dividen mucho y no hay opositor. con la segunda vuelta, por ahí puedes ganar con el 37-38% de Bien. los votos, una cosa así. ¿Y si querés saber si a Milei le copa la idea? Me encantaría copa la idea. saber. Fíjate si a Milei le copa la A idea. ver. Con Juntos por el Cambio no puedo tener nada, porque Juntos por el Cambio es un rejunte de miserables arrastrados por un cargo, digamos, o sea, no son, o sea, Bueno, me quedé... La se nos- R Sí. de rejunte. Se nos me- colgó. Sí, Pero Fontana- quedó Fontana claro. Rosa Ah, igual creo que decía dos veces lo mismo. Creo que quedó claro, ¿no? Sí, quedó muy claro en este sentido. Hoy cuenta algo, o ayer, el periodista Ignacio Zuleta de Clarín, que me pareció muy divertido, de quién le recomendó a Mauricio Macri hacer un armado con la ultraderecha, que fue Aznar, el expresidente de España, que le dijo que así él armó el Partido Popular, que es agarrar a todo lo que está a la derecha de la izquierda. Perfecto. Ignacio Qué Zuleta, un linda periodista que recomendación. Y va respeta bien. mucho su información porque suele tener muy buena información, más allá de que seguramente nunca metamos la misma boleta dentro de una urna. Vamos con lo que sigue, Frente Vamos con de lo que Todos. sigue, que es el Frente de Todos, que este fin de semana también dejó abiertas todas sus heridas. Ahí tenés un puente. Ahí no, pero fíjate cómo el puente está roto entre el presidente Alberto Fernández y del otro lado quedan Eduardo Guado de Pedro, queda la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. No hay manera de que vuelvan al diálogo en lo inmediato el presidente y la vicepresidenta. El diálogo está cortado. Hasta donde pude chequear, la última vez que hablaron, para que tengan una idea, fue cuando la vicepresidenta los llamó cuando el presidente fue internado en la gira que estaba en Bali, Sí. Ah, en Indonesia. eso fue en noviembre más o menos, ¿no? Más o menos. Cosas que se dicen en el Frente de Todos. Todas las tribus del Frente de Todos están convencidas o ven convencido al presidente Alberto Fernández de ir por la reelección, lo cual condiciona muchísimo al resto. Yo conté acá que hablé con alguien que estuvo con la vicepresidenta hace no muchos días y que se fue de esa reunión convencido de dos cosas: que Cristina no va a jugar este año,
que Cristina ni siquiera está muy convencida de ser parte del armado de este año y que no tiene candidato. Y por eso aparece ahí Eduardo Guado de Pedro, no solo como candidato, sino como quien la semana pasada, en realidad, deslizó un off de que hizo una implosión en el Frente de Todos. Salieron a pedirle 2 ministros, o una ministra y un ministro, Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández, que si no le gusta al presidente, renuncie, básicamente. Y nos queda, para mí, algo de lo que se habla poco. Bueno, ahí tenemos a Sergio Massa, vos que te gusta lo del círculo rojo. Estaba rodeado del círculo rojo. Me parecía una obviedad, pero no lo porque es el mismo candidato. Por eso, sí. Por ahí, ahora me voy de vacaciones, pero por ahí en los próximos días te voy a contar algo de Massa y su vínculo con el círculo rojo y unas reuniones que está teniendo. Pero nos queda algo que para mí se habla muy poco, que son estos actores del Frente de Todos que vemos en esta placa. Gobernadores, que son los gobernadores, sindicalistas, la CGT y los movimientos sociales. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, que estos 3 sectores que históricamente fueron los que bancaban al presidente Alberto Fernández, bueno, esa banca ahora está en duda. No la tiene nadie. La banca de estos 3 sectores hoy no la tiene nadie. Por ahí sí, si ves a Juan Grabois, lógicamente está mucho más implicado con la vicepresidenta, se encarga de dejarlo claro, que con el presidente. Pero estos 3 sectores son los que hay algunos espacios del Frente de Todos que creen son los que en algún momento van a tener que decirle, ir al presidente Alberto Fernández, decirle, ¿estamos con vos o no estamos con vos? Y que eso pueda torcer de alguna manera la balanza interna. Reclamó Máximo Kirchner nuevamente una mesa de discusión política, ¿no? Uno observa con mucha pena estas situaciones. Sí, porque seguramente hay discusiones de modelo, discusiones de proyectos de país, que serían diferencias muy positivas para la construcción de un espacio político. La verdad que el modo en que se expresa es todo lo contrario, es un deterioro. Hay vínculos personales que parecen irrecuperables. Hacemos una tanda, perdón, que los corta los dos, pero me van a matar a mí. Ya venimos. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti. Festival País 2023. Cosquín Cuarteto. El festival de festivales con acento cordobés. Lunes 30 y martes 31 de enero desde las 21. Festival País 2023. Más federal que nunca. Televisión Pública. Qué bien la vi cuando usé mis puntos BBVA para este verano y los canjeé por este hotel espectacular. Qué lindo cuando la ves. Canjea puntos por vuelos, hoteles y excursiones de la mano de Despegar. BBVA, creando oportunidades. De nada sirve no hablarse. Al final te quedas con algo adentro. Y en algún momento necesitas liberarlo. Y cuando el motor interno te grita es imposible no escucharlo. 10 años sin hablarnos y en un segundo todo volvió a ser como antes. Con Infinia, tu motor anda mejor. Llegó Betson a la Argentina. En Betson.bet.ar disfruta lo mejor del casino online. Elegí entre más de 400 juegos y divertite jugando ruleta y blackjack en vivo. Además, retirá y depositá tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Registrate en Betson y empezá a jugar con un 100% de bono de bienvenida. Betson, tu sitio de apuestas online. Participá de Festival País ingresando a tvpublica.com.ar. Activá la cámara y sumate desde donde estés haciendo clic en el banner. Todas las noches, desde las 21, alentá a tus artistas favoritos vía Zoom en vivo. Televisión Pública. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Esta locura, no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel. Para la selección, ¡ja, ja, ja, ja! Este verano, hidratación profunda y sin frizz. Con ingredientes expertos en el cuidado de la piel, ahora en tu pelo. Nuevo Sedal ácido hialurónico y vitamina A. Qué bien la vi cuando usé mis puntos BBVA para este verano y los canjeé por este hotel espectacular.
Qué lindo cuando la ves. Canjea puntos por vuelos, hoteles y excursiones de la mano de Despegar. BBVA, creando oportunidades. Tener lo último, los likes, los views. Y darte cuenta de que mejor es escucharte a vos misma. Ahí es cuando sé lo que sentís. Y eso es seguir tu motor interno. Es reinventarte, porque siempre hay un nuevo camino para recorrer. Con Infinia, tu motor anda mejor. Nos tenemos que ir porque Nos vamos. quedan segundos. Nada. Chau. Mañana a las 8 de la noche seguimos. Sí.